Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal. Porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Soy Federico Fuic y esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, doctora Yamily. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿Qué vamos a hablar esta noche? Esta noche vamos a hablar acerca de un tema que a todos nos puede tocar y tenemos que estar atentos a eso, acerca del poder negativo de la desesperanza. La desesperanza. Sí. ¿La desesperanza puede tener poder positivo? Yo para darle el énfasis, para no decir el poder de la desesperanza y sacar así los anillos del poder, entonces le enfaticé que el poder de la desesperanza es negativo. Demasiado cine últimamente parece. Parece que sí. El poder negativo de la desesperanza. De la desesperanza, ¿verdad? El tema en psicología que vamos a tocar se llama indefensión aprendida. Ese es su término científico. Es el término científico, exactamente. Término técnico, ¿verdad? Indefensión aprendida. Aprendida. Sí. Quiero contar acerca de un experimento que fue realizado por el doctor Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Hizo el siguiente experimento acompañado de otros científicos, ¿verdad? Tomaron así tomaron a 12 perros. A esos 12 perros les enseñaron, les pasaron una pequeña corriente eléctrica y les enseñaron a apretar un botón y que al apretar ese botón, entonces se cortaba la corriente. Les enseñaban a los 12 lo mismo. Sí. No me preguntes por cuánto tiempo le enseñaron y lograron que los perros toquen el botón, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo habrá durado ese adiestramiento de los perros, ¿verdad? Después les separaron en 2 grupos a estos perros, 6 y 6. A 6 de los perros le pusieron, ¿verdad?, en habitaciones donde tenían los mismos botones, le pasaban la corriente eléctrica y cuando ellos sentían la corriente, tocaban el botón y se cortaba la corriente. Sí. 6 perros. A los otros 6 perros le pusieron también de la misma manera en una habitación en donde le pasaban la corriente eléctrica. Los perros, creidísimos que iban al tocar el botón y se iba a cortar la corriente y no pasaba eso. Sí. O sea, estos perros tocaban el botón, pero la corriente eléctrica seguían sintiendo ellos, ¿verdad? Y una y otra vez hicieron eso con estos perros, con estos 6 perros. Le pasaban la corriente, los perros desesperados al principio tocaban el botón, pero la corriente eléctrica no cesaba. Llegó un momento en que los perros dejaron de apretar el botón. Se sometieron nomás ya a su suerte. Se quedaron ya sencillamente pasivos al sufrimiento. Se quedaron ya como diciendo, ¿para qué vamos a apretar el botón si no pasa nada luego? Sí. ¿Verdad? Bueno, a partir de ese experimento, ¿verdad?, comenzaron a estudiar acerca de la capacidad del ser humano de someterse al sufrimiento cuando cree que ese sufrimiento no tiene solución. O sea, la resignación, el resignarse al dolor, y ese resignarse no en forma positiva, porque hay determinadas situaciones a las cuales uno se debe resignar, ¿verdad? Por ejemplo, a no tenerle más a un ser querido porque partió, porque falleció. Sí. Pero hay situaciones en las cuales las personas no se deben resignar, sin embargo, se resignan porque creen que no tienen salida. Claro. ¿A qué se debe eso? A situaciones del pasado que vivieron, situaciones que les afectaron de tal manera que les hicieron creer de que hagan lo que hagan, las cosas no van a cambiar. ¿Verdad? Como que el destino ya está marcado, como que le tocó la mala suerte. Le tocó bailar con la más fea. Le tocó bailar con la más fea, exactamente. Y queda en un modelo, como un modelo de vida, ese sistema de pensamiento. A esa forma de pensar, a ese sistema de actuar se le llama indefensión aprendida. Por lo cual la persona cree que haga lo que haga, su situación no va a cambiar. Entonces la indefensión aprendida es eso, es un mecanismo psicológico que una persona adopta a partir de situaciones del pasado.
Sí. que no logró superar. Malas experiencias del pasado que no logró superar. Tanto tiempo estuvo mal en alguna forma que cree que ya no puede salir de eso. Sí. Alguna vez leí por ahí, en internet, acerca del elefante encadenado, por ejemplo. ¿verdad? Sí, ese es un clásico. Está el elefante encadenado en un circo. Por años estuvo encadenado. ¿Es encadenado a qué? A una pequeña estaca. Sencillamente la fuerza del elefante, al mover un poco bruscamente la pata, podía haberse escapado. Sí. Pero no se escapa porque cree que ya no puede. Sí. Porque al comienzo de su vida le encadenaron algo más fuerte, más grande, y de tal manera que él se convenció a sí mismo que no había manera de escapar. Sí. Después, aunque pueda, ya no escapa. Claro, porque cuando el bebé elefante hacía eso, se lastimaba el pie. Sí, se lastimaba y no podía, no tenía la fuerza suficiente. Claro, para se escapar. lastimaba el pie y obviamente no generaba nada porque la fuerza que tenía no era suficiente. Sí. Entonces, para evitar el dolor innecesario, ya no. Sí, ya no lucha. Sí. Se queda ya sin pelear para salir de eso. Sí. Y una persona puede quedarse en ese sistema, actuar con indefensión aprendida en una situación de pareja, una relación de pareja dañina y la cual no sale. Puede ser una circunstancia económica de la cual no sale, no busca otro trabajo, ya se queda ahí, se resigna a estar en el mismo lugar por siempre, se resigna a la pobreza porque cree que eso no se puede salir. Entonces, todo aquello que nos haga resignarnos a una situación que realmente tiene solución si luchamos, Sí. esa es la indefensión aprendida. Ujú. Es una ilusión de incontrolabilidad. O sea, yo no puedo controlar las circunstancias de mi vida, porque haga lo que haga, siempre quedo en lo mismo. Sí. Entonces la persona se siente vulnerable hacia las situaciones del ambiente. Es el ambiente, es el destino, le llama a Dios, le pone llama nombre, al diablo, le llaman mala suerte. Para suavizar el hecho de que... Sí, de que no cree que pueda lograr salir de eso. Claro, entonces el enfoque va más hacia un factor exógeno, hacia un tercero, llámese la suerte, Dios, el diablo Sí. o todos los arcángeles. Lo que en psicología se llama locus externo, o sea, el asunto, el lugar de control de la vida de la persona está afuera de la persona, No adentro. no adentro. Cuando la persona tiene un locus interno, la persona cree que dice, si yo hago esto o aquello, voy a salir de esta situación, Sí. porque en mí está el cambio. Sí. Pero cuando el locus es externo, entonces el país tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, los políticos tienen la culpa, los delincuentes tienen la culpa, mamá tiene la culpa. Entonces, el famoso siempre culparle, por ejemplo, a los padres de las decisiones que uno sigue tomando 60 años después. Sí. Entonces todos afuera tienen la culpa. Y haga lo que haga yo, no va a cambiar nada. A mí nomás no me quieren, mi jefe nomás lo es Argel conmigo. Ellos son los malos de la película, siempre están afuera. Sí. ¿Verdad? Significa que una persona entonces se encuentra en esa situación de desesperanza. Entonces la desesperanza es el resultado de la indefensión aprendida. Es una forma, vamos a decir, de manifestarse. Y me imagino que hay distintos niveles de desesperanza también. Sí, hay diferentes, claro, la persona a medida que se dice a sí mismo que no hay esperanza, se va hundiendo más y más. Es como un cieno, como un lodo, que le va absorbiendo y le va tirando hacia adentro. Y justamente, cómo llega la persona a hundirse más y más en la desesperanza. Sí. Hay un proceso también mental que se llama rumiación. Como viene de rumiar, como la vaca. Exacto, sí, exacto. Solamente que ahí no rumiamos pasto, sino rumiamos pensamientos negativos. Sí. Entonces el ser humano tiene la capacidad de rumiar pensamientos negativos. Rumiar, para los que no saben, es lo que la vaca hace, come pasto más de lo que va a consumir en el momento y lo guarda. Y después lo regurgita y lo vuelve a masticar y luego lo consume. Sí, sí. Entonces es tener un banco de datos de esos pensamientos y sacar, reflotar cada tanto y después guardarlo otra vez. Pero siempre la rumiación es un diálogo interno con un enfoque catastrófico, o sea, negativo. Sí, claro, en este caso.
Sí, en este caso, la rumiación humana, ¿verdad? Sí. La rumiación de pensamiento. Entonces son pensamientos nocivos que dejamos que ronden en nuestra cabeza, rondan. Entonces comienzan a tener poder sobre la persona. Y aparecen una y otra vez, dando lugar a un sentimiento de frustración. La persona se siente frustrada. Sí. Y ya fracasé luego 2 veces, y haga lo que haga, voy a volver a fracasar, porque ya fracasé, ya me casé 2 veces, tercera ya no me voy a volver a casar porque voy a volver a pasar por lo mismo. O sea, no voy a volver a intentar otro negocio porque ya fallé en esto. Entonces, sea lo que sea, lo negativo que sucedió en el pasado, queda como una experiencia que la persona permite que le marque, que le marque el rumbo. Como algo ya determinado. Si hago esto, va a pasar esto, inevitable, no puedo hacer nada al respecto. Y tiene mucho que ver con lo que habíamos hablado en los primeros programas, uno de los primeros programas, que era el efecto Pigmalión, ya la profecía autocumplida. Sí. Tiene que ver, y tiene que ver mucho también con el tipo de personas que se van a rodear, que nos van a rodear. Sí. Porque difícilmente una persona positiva con un locus interno, ¿verdad? Con empuje, quiera estar rodeado con gente pesimista, derrotista. Sí. Entonces, naturalmente, como las aves vuelan de acuerdo a su plumaje, vamos a estar rodeados por gente también pesimista, y vamos a estar todos ahí, sí, disfrutando de nuestras de nuestra miseria, compartiendo mutuamente nuestra miseria. Sí. Es una forma realmente de autotortura, ¿verdad? Porque la persona se siente muy mal rumiando los fracasos del pasado. Sí. Y se sigue torturando, ¿verdad? Sí. Y se diferencia la preocupación. Es una preocupación, porque una preocupación es mirar al futuro y decir, ¿será que voy a lograr esto? ¿Será que voy a poder pagar mis cuentas? ¿Será que voy a poder criar bien a mis hijos? La preocupación mira al futuro. La rumiación mira al pasado. Sí. Y dice, mira todo lo que me pasó. Y da vueltas y vueltas y vueltas siempre al pasado. ¿Ya? Y no tiene sentido porque el pasado no lo podemos cambiar. Claro. Siempre lo que hace es anclarnos en una situación en la cual ya no hay solución, no hay remedio, y la vida no nos espera. Tenemos que avanzar. Sí. Tenemos que mirar hacia adelante. No podemos siempre estar mirando hacia atrás. Sin darnos cuenta, el futuro se nos puede ir de las manos. Sí. Por lo tanto, la rumiación es justamente se recarga o recarga energía en sí mismo. Cuanto más la persona rumía, más daño se causa. Entonces, él mismo dice, así como está diciendo, se cumple, cierto lo que yo pensaba, soy como dicen los yankees, soy un loser, soy un fracaso en esto. Entonces, no vale la pena intentar de vuelta, intentar nada, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Sí, las personas que rumían se caracterizan, por ejemplo, por frases. Hay frases que vienen a su pensamiento, por ejemplo, frases, ojalá, y el otro es ¿por qué? Por ejemplo, ojalá no hubiera estudiado en una carrera, ojalá hubiera estudiado cuando tuve oportunidad, ojalá hubiera, ¿sí? Ojalá no me hubiera enfermado, cosas que ya están fuera del control de uno muchas veces, ¿verdad? Ojalá hubiera hecho tal cosa, ojalá no hubiera hecho. Lo otro es ¿por qué? ¿Por qué no nací en otro país? ¿Por qué no nací en los Estados Unidos? Un país de primer mundo. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué nací tan feo? ¿Por qué nací tan feo, tan lo que sea, verdad? O de esta raza, o lo que sea, con estas desventajas sociales, ¿verdad? Sí. Entonces, ojalá y ¿por qué? Cuando rumiamos con estas frases es porque estamos alimentando, ¿verdad?, la desesperanza de nuestras vidas. Claro, y enfocando el problema en factores totalmente ajenos a nuestro control. Sí, y la rumiación es una característica muy fuerte de las personas depresivas. Sí, depresión, sí. Genera emociones de tipo depresivo, genera sentimientos de vergüenza y de culpa, ¿sí? Porque, por supuesto, los ojalá ya no se los puede cambiar. Y los por qué no tienen respuesta. Y si tuviera respuesta ya no nos sirve para nada porque ya forma parte del pasado. Está conjugado en un tiempo que no nos sirve. Por lo tanto, rumiar es totalmente inútil en sí mismo. Sí. No sirve absolutamente de nada. Rumiar. Siempre considerando y teniendo en cuenta que la rumiación
es siempre girar hacia pensamientos e ideas negativas. Ujú. Nosotros, si queremos mirar al pasado, tiene que ser para aprender de nuestras Sí. vivencias. Sí, hay un dicho que es muy interesante, un poco trillado tal vez, pero es muy interesante, que dice, por algo el parabrisas es más grande que tu retrovisor. Sí, ¿verdad? ¿Entendés? Sí. No podés obviar el pasado porque el pasado está ahí para algo, pero tampoco podés darle el protagonismo, un protagonismo desenfocado. Vos necesitas un parabrisas más grande que tú. Imagínate si es a la inversa. Sí. ¿Cuántos accidentes íbamos a tener? Y así nos va con todos los accidentes que vemos día a día. Sí. Entonces el rumiar se vuelve un círculo vicioso que justamente activa las adicciones. Ujú. Porque la persona se siente mal, siente culpable, siente vergüenza, se siente triste, Sí. todos sentimientos que llevan hacia la depresión. Entonces se vuelve adicto a algo que le quite, le haga olvidar Sí. de su miseria. Sí. Siempre es su miseria mental, ¿verdad? Sí. Por lo tanto puede volverse adicto al alcohol, adicto a las drogas. Sí. También provoca trastorno de la alimentación. Ujú. Porque la comida es una forma de gratificación, ¿verdad? También se utiliza, ya no utilizamos la comida solo para nutrirnos, alimentarnos, sino como una forma de placer. Ujú. Entonces, olvidarnos de los problemas, del dolor. Por lo tanto, la rumiación lleva también a sufrir trastornos de la alimentación. Ujú. ¿Mm? Sí. Y en el peor de los casos, formar parte de toda la sintomatología de una depresión. Sí. Entonces aprendemos que estamos indefensos ante la vida a causa de malas experiencias del pasado que nosotros no soltamos. Y por ende no se superamos. repiten una y otra vez como un círculo Sí, vicioso. por lo tanto, no solamente, primeramente nos quedamos pasivos ante el dolor, no reaccionamos y no tratamos de sacudirnos de cualquier cadena de dolor, de cualquier tipo, emocional, físico inclusive, ¿verdad? Peleé tanto ya contra esto yo antes, que ya me di cuenta que no puedo, entonces me quedo nomás ya. Así como los perros que apretaban el botón En un principio. Y después cuando seguían apretando el botón y no pasaba nada, sencillamente se resignaron al dolor. Y vos sabés que es muy interesante, me recuerda a otro experimento que es muy parecido, inclusive creo que elevaron la apuesta un poco más en el experimento. Era una jaula gigante donde metieron varios gorilas, muchos gorilas. Y tenía una suerte de imitación de árbol, ¿verdad? Y en la punta del árbol tenía un gigante cacho de banana, ¿verdad? Y obviamente los gorilas empezaban a trepar por este árbol, tratando de llegar a la banana, ¿verdad? Entonces los científicos que estaban observando tenían mangueras de alta presión tipo bombero y empezaban a echarle uno a uno a todos los simios que trataban de llegar a la banana. Después ya directamente entraban en su estado de indefensión aprendida. Ya ninguno de estos gorilas intentaba tomar la banana. Nadie, ninguno. Obviamente porque de tantos manguerazos que ligaron, pero ya como dice, ya podí, como dicen los muchachos, Sí, ¿verdad? sí. Y bueno, después ¿qué pasó? Le metieron a otros gorilas nuevos dentro de la jaula, ¿verdad? Que no formaron parte, no observaron el proceso de cómo recibían los manguerazos los que probaban, los que trataban de llegar a la banana. Y cuando estos intentaban llegar a la banana, los científicos no le manguereaban, pero los gorilas que habían recibido los manguerazos ya les echaban abajo a ellos para que no intenten siquiera al resto. O sea, elevaron la apuesta, no solamente ya dejaron ellos intentar, sino que estaban evitando que otros lleguen, sí. ¿verdad? Y me hace pensar mucho cuando hablamos de la pasividad, porque es una pasividad también la que se manifiesta, ¿verdad? Sí, sí. Una pasividad ante el dolor, ¿verdad? Sí. Y es muy notable porque muchas veces yo tengo amigos que vienen de otros países más desarrollados, más ordenados, más organizados, y no pueden entender cómo nosotros nos manejamos acá, ¿verdad? Con los baches por todos lados,
el desorden vehicular, no existen reglas claras, pero que nadie cumple. Sí, no, son reglas, digamos, que están, pero ya en el inconsciente de nuestro, ya sabemos cómo manejarnos, son reglas ya que tuvimos que desarrollar nosotros a modo de supervivencia, ¿verdad? Y se asombran, ¿verdad? ¿Cómo podemos estar tan pasivos ante la basura en la calle, ¿verdad? Y es como que una indefensión aprendida a nivel colectivo ya, ¿verdad? Porque decimos, no sabemos ya por quién vamos a votar, porque el que sube nomás lo... O sea, ya nos entregamos nomás ya como sociedad. Exacto, y muchos ya no votan. No votan, sí. Eso es indefensión aprendida también a nivel, como decir... Colectivo. O social. Sí. Sí. Así mismo. Y es muy interesante analizar eso. Sí, y la indefensión aprendida puede llegar, aparte de dejarnos en el dolor, de resignarnos a un dolor que podemos cambiar, además de eso, puede llegar a matar, porque la persona cuando siente desesperanza, pierde ya el propósito de su vida, ya no tiene un norte. ¿Para qué vivir si nada luego le sale? Claro. Eso probó el doctor Viktor Frankl, que fue parte del... Estuvo cautivo en ¿cómo se campo llamaba? de concentración. Campo de concentración nazi, ¿verdad? Sí. Y él, al ser judío, a él le atraparon, llevaron a un campo de concentración y él se propuso lo siguiente. Dijo, yo voy a sobrevivir a esto. Yo voy a sobrevivir al campo de concentración y yo voy a aprender en este campo de concentración. Y él comenzó como psicólogo que era, comenzó a observar. A observar a sus compañeros de cautiverio y notó que aquellas personas que sentían esperanza de salir, que decían yo voy a sobrevivir a pesar de tanta muerte, yo voy a sobrevivir, ellos se mantenían más sanos y la mayoría de ellos llegaban a sobrevivir. Sin embargo, aquellos que se rendían a la desesperanza, que decían ya no hay más nada que hacer, ya acá nos matan todo, no vamos a salirlo con vida. Al final morían ellos sin que los nazis tengan que matarlos. Se enfermaban más fácilmente, o sea que bajaba su sistema inmunológico, se rendían primero, mental y emocionalmente se rendían, y físicamente entonces la máquina se iba apagando, y él llegó a la conclusión de que la esperanza es el motor de la vida del ser humano. Sí. Justamente me reuní esta semana con un amigo que me comentó que su abuelo fue carpintero toda su vida y lastimosamente no utilizó estos elementos de protección, ¿verdad? Para evitar que se aspiren los desechos de la madera. Y bueno, este hecho fue que generó que tenga una insuficiencia o deficiencia, mejor dicho, respiratoria. Los médicos le dicen que no es para morirse, que esta persona no está como para morirse, pero que definitivamente no tiene ya la fuerza necesaria como para seguir trabajando en su oficio. Por ende, él debe ya hacer un retiro forzado en este caso, ¿verdad? Y cuidar su salud, pero que no es para morirse. Pero sin embargo, mi amigo me comentaba que se estaba dejando morir, porque al no poder trabajar, toda su vida trabajó en su oficio, ¿verdad? Y al no poder trabajar es como que ya no... Se va apagando, ¿verdad? Cosas que, o sea, ciertas fallas que no debería estar teniendo, está teniendo, ¿verdad? Sí. Y o sea que la desesperanza hace que aumente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, sí, se somatiza la desesperanza. Justamente afecta el corazón directamente, o sea, el centro de la vida. Claro, la bomba. La bomba de la vida. Sí, terrible es, ¿verdad? Por eso cuando estamos hablando, no estamos hablando solamente de ser feliz o no ser feliz, de sentirse pleno y no sentirse pleno. No estamos hablando de salir a cazar mariposas en una pradera. Sí, estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Sí. Y lo mismo, como está diciendo, ¿cuántos jubilados hay que una vez que dejan de trabajar se comienzan a pagar? Que habíamos hablado también el otro día cuando hablamos de la zona de confort. Sí. ¿Mira? Bueno, ahora, ¿qué hacer si nos damos cuenta que estamos en esta situación y que somos unos rumiadores de pensamientos? Cuando vienen los pensamientos negativos tenemos que estar conscientes de ellos y no dejarles actuar. No podemos rumiar, o sea que
automáticamente yo tengo que decir, estoy rumiando. Sí. Y estoy rumiando, entonces ahora mismo me levanto, mínimo tengo que salir, levantarme, hacer alguna actividad física, sacar mi atención de esos pensamientos. Correr alrededor de la cuadra, hacer algo. Sí. Y muchas veces también conllevan a su vez ciertos tics nerviosos, como comerse las uñas, por ejemplo. Sí, puede ser. Cuando una persona empieza a pensar negativamente, a quebrantarse y preocuparse, empieza a manifestar eso. Sí, cuando hay un conflicto interno en la persona, de que sabe que no puede rendirse nomás porque otras personas dependen de él, por ejemplo. Entonces, a la rumiación se le agrega la preocupación. Sí. ¿Verdad? Porque el comerse la uña es un síntoma de ansiedad. Sí, ¿verdad? ansiedad. ¿Verdad? Entonces, la persona querría rendirse nomás ya y sentarse nomás ya bajo un arbustito y dejarse morir. Pero sabe que no puede porque hay otras personas que están dependiendo. Entonces, por lo tanto, se combinan ahí, ¿verdad? Sí. La rumiación con la preocupación. Y hay que romper ese ciclo. Primero entender de que no es algo que no se pueda controlar. De que está en uno el permitir los pensamientos. Nosotros permitimos los pensamientos que en nuestra mente. Los pensamientos pueden llegar a tentarnos, pero nosotros decidimos qué pensamientos aceptar en nuestra mente y cuáles rechazar. Sí. Y una buena manera es justamente tener alguna actividad física en el momento en el cual vienen esos pensamientos negativos. O sea, levantarse. Actividad física me refiero a andar a lavar los platos, correr alrededor de la cuadra, hacer algo que requiera que tu atención esté en la parte física de tu cuerpo y no en tu mente. Entonces, a medida que uno va venciendo, cada vez, por ejemplo, hoy no rumié, hoy no permití la rumiación, entonces te vas a ir fortaleciendo, mañana tampoco, entonces vivir un día a la vez para vencer ese, porque es un hábito. Sí. Es un hábito que uno llegó a formar y es un hábito que uno tiene que también llegar a sacar de uno mismo. Y yo encuentro muy motivante también, porque nadie está exento a este tipo de tendencia, porque como seres humanos traemos la tendencia a preocuparnos o a reaccionar de cierta manera. A cargarnos de culpa. Sí. Entonces yo personalmente encuentro muy estimulante los libros que te ayudan, por ejemplo, en el área en el cual vos necesitas ayuda. Por ejemplo, suponerle que tuviste problemas por una cuestión de falta de organización, no supiste cómo plantear los negocios, o tu tiempo, o tu energía, o tus relaciones. Sí. Entonces buscas libros que te ayuden, o sea, da un paso adelante y tomas, como dice el dicho, al toro por las astas. Sí. O sea, si tuve problema en esta área, no solamente no es que no voy a rumiar, sino que voy a ver cómo solucionar, voy a buscar herramientas para solucionar eso. Sí. O sea, voy a actuar en función a solucionar ese defecto en el área correspondiente que sea, ¿verdad? Para que no me vuelva a ocurrir, sí. ¿verdad? Porque la opción es la desesperanza, la preocupación o la ocupación. Sí. No es lo mismo preocuparse que ocuparse. Sí. Como siempre me decía tengo una tía que es muy, muy pintoresca, me decía, no te preocupes, tía, no, mi hijo, yo no me preocupo, yo me ocupo. Y bueno, algo así sería. Sí, exactamente. Entonces, esa capacidad muchas veces que tenemos de mirarnos demasiado a nosotros mismos y autocriticarnos y autojuzgarnos y medirnos y después aplazarnos, ¿verdad? Nosotros mismos nos ponemos una nota de aplazado. Somos ¿verdad? juez y parte, pero estamos en nuestra contra. Entonces esa excesiva autorreflexión entonces lleva a la negatividad. En vez de mirarnos y decir, voy a analizar lo que hay adentro y decir, wow, todo lo bueno que encontré, la tendencia humana es ver lo negativo. Sí. ¿Verdad? Sí, es algo que es como si fuera que está algo dentro nuestro, el querer ver lo negativo. Por ejemplo, alguien te dice, por ejemplo, Federico, qué churro que estás, o qué lindo estás. No, pero viste que enseguida queremos encontrar algo negativo en nosotros. Sí. Cuando lo bueno sería decir, ay, gracias, sí, yo sé que estoy churro. Yo sé que qué bien te queda ese vestido, me dicen a mí. A la tendencia es pero el color no me queda bien. Lo bueno sería decir, gracias, sí, me gusta a mí también. Sí. O sea, gustarnos a nosotros mismos
Esa falsa humildad también que... Es falsa humildad eso, ¿verdad? El querer decir, no, pero no estoy tan bien, no soy a veces es más común inclusive que... ¿Cómo te va? Y acá en la lucha será, la lucha. Acabo de ganar una licitación por $5 millones, el tipo de acá en la lucha. Una competencia de quién le va peor. No, y sí, yo también, que pucha, está duro la cosa. Sí. Y ya son como respuestas ya, sí. No sé, son totalmente una onda, no muestra tu diente porque te va a pedir plata más o menos si sí. Le decís que todo va demasiado bien, por las dudas nomás. El poder del poder negativo, la desesperanza o indefensión aprendida, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje que tuvimos acerca de que no vale la pena luchar para cambiar una situación porque no vamos a cambiar. La verdad que suena muy raro llamarle a la desesperanza como indefensión aprendida, pero cuando vos explicás el por qué, realmente tiene mucho sentido. Sí. Es más, la desesperanza como mecanismo o como reacción inclusive es más claro, queda más claro. Sí. Y hablamos también acerca de la rumiación, uh-huh. Eso de estar girando en la mente los pensamientos negativos acerca de errores que cometimos o situaciones malas que nos sucedieron. Y dar la vuelta alrededor de eso, ¿verdad? Y tomar eso como razones para nosotros, ¿verdad? Valedera como para no hacer intentos de cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Justamente hoy leí un dicho, no recuerdo por quién fue dicho, ¿verdad? Pero era muy interesante, decía, generalmente la mayor parte de nuestras vidas sufrimos por situaciones que solo ocurrieron en nuestras mentes. Sí. Sufrimos más por las cosas que de nuestra imaginación que lo que realmente... Porque nosotros, la mente no discierne la diferencia entre lo uno y lo otro, entre lo real y lo ficticio. Sí, eso que está diciendo es muy importante porque existe la realidad objetiva, lo que sucedió de verdad. Sí. Pero existe la realidad subjetiva, de cómo interpretó la persona la realidad. Sí. ¿Ya? Y se va a sentir bien o mal acorde no a la realidad, sino acorde a su percepción. Exactamente, a cómo interpretó lo que sucedió. Vamos a imaginar que alguien te pisa tu callo. Uh-huh. Sin querer, ni siquiera se dio cuenta que te pisó el callo. Esa es una realidad objetiva. Sí. Pero si la persona que tiene una baja autoestima ya se siente rechazada por otras personas, va a decir, lo hizo a propósito, me pisó el callo a propósito. Sí. Esa es su realidad subjetiva, es lo que él o ella piensa y eso es lo que le va a afectar. No lo que sucedió, sino cómo lo interpretó. Claro, porque lo uno tiene que ver con lo físico, que no te vas a morir porque te pisaron el callo, pero lo otro tiene que ver con el autoestima, con el amor propio, con el ego, con tu identidad, tu autoimagen, o sea, es mucho más complicado. Sí, con experiencias vividas, con quizás rechazos del pasado, ¿verdad? Inclusive la relación con esa persona, si es que alguien que conoce. Sí, así mismo. ¿Verdad? Y bueno, para evitar para dejar de lado, para no vivir en desesperanza, para no sentirnos que estamos indefensos ante la vida, tenemos que dejar ir el pasado. Sí. Y tenemos que comenzar a mirar hacia adelante y cerrar esos círculos del pasado, ¿verdad? Uh-huh. Pasar la página, como se dice, ¿verdad? Y no seguir arrastrando ese dolor, ese resentimiento hacia otras personas o resentimiento hacia nosotros mismos. Porque si no, vivimos estancados, vivimos en una situación en la cual no podemos ni movernos ni a derecha ni a izquierda, solamente hacia atrás. Sí, y otro aspecto que siempre recalco porque veo muy a menudo es que hay que entender que las personas que puedan despegarse de nosotros se van a despegar de nosotros si nosotros tenemos esa actitud. Sí. Y las personas que lastimosamente no pueden despegarnos de nosotros, ya sean nuestros cónyuges, nuestros hijos, van a vivir una vida miserable y probablemente van a terminar cayendo en el mismo, le vamos a arrastrar al mismo... Sí, es un ambiente de amargura, un ambiente de tristeza, de vivir en desesperanza es vivir en una oscuridad. Sí. ¿Verdad? Entonces, y la cuestión de dejar el pasado no es precisamente que vamos a olvidar el pasado, ¿verdad? Nadie puede olvidar, ya está grabado en la mente todo lo que sucedió en nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero sencillamente significa que dejemos nosotros de darle el poder de manejar nuestro presente y nuestro futuro. Sí. Dejemos nosotros, eso significa que en nosotros está. Quiero compartir contigo, Federico, algunas frases. Uh-huh. Algunas frases que tienen relación con el tema de dejar ir el pasado. Como siempre digo, suéltame pasado. Sí. Dice, un tal Hills dijo,
El arte de vivir implica saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. El arte de vivir es... Saber cuándo aferrarse y cuándo dejar ir. Mm. Entonces la clave para no quedarse estancado es encontrar ese equilibrio en saber qué tengo que dejar pasar, qué tengo que dejar ir y con qué tengo que quedarme. Sí. Hay relaciones, por ejemplo, ¿verdad? Relaciones que me hacen sentir mal, que son dañinas, que son tóxicas. ¿Verdad? Sin embargo, yo sigo atascado en eso, pensando que ya no tengo forma de salir de esa situación. ¿Verdad? Otra frase. Algunas personas piensan que aferrarse a las cosas les hace más fuertes, pero a veces se necesita más fuerza para soltar que para retener. Sí, realmente quebrar un hábito, porque pensar, esta rumiación, esto de dejar de que los pensamientos negativos con relación al pasado dirijan nuestro presente, es un hábito y es un hábito muy fuerte. Se necesita de mucho coraje, mucha valentía y mucha determinación. Determinación por sobre todo, ¿verdad? Porque es una cuestión de la voluntad, ¿verdad? Sí. Es una cuestión, generalmente las personas que rumían son personas que se dejan llevar por sus emociones. O sea, yo me siento así, me siento mal. Sí. ¿Verdad? Por lo tanto, no puedo salir de este pozo porque me siento mal. Nadie va a salir de un pozo si espera primero sentirse bien. Primero se deben tomar decisiones. El tratamiento, por ejemplo, para la depresión se parte justamente de que la persona tiene que ir tomando pequeñas decisiones en su vida que no quiere realizar. La primera, por ejemplo, decisión de una persona tiene que ser levantarse de la cama. Sí. La persona no puede pensar, no puede decir, no, hoy yo no me levanto de la cama porque no me siento bien. Tiene que levantarse, se queda en la cama hoy y mañana puede morir. Entonces, no es cuestión de dejarnos llevar por nuestras emociones. Nuestras emociones no tienen que guiar nuestras vidas. Nosotros tenemos que guiar a nuestras emociones. Tenemos que doblegar nuestra voluntad para que podamos nosotros vivir acorde, ¿verdad? Al presente y mirando hacia el futuro. Pero no puedo dejar sentirme mal porque me siento mal, ya no hago. Tengo que hacer a pesar de cómo yo me sienta. ¿Verdad? El tema de rumiar, yo tengo que decidir no rumiar. Tengo que decidir levantarme. Tengo que empezar a luchar para salir del pozo, de ese pozo de la desesperación, ¿verdad? De ese lodo ahí cenagoso que algunas veces nos retiene, que pareciera que no vamos a obtener la fuerza para salir, pero tenemos que empezar a luchar. No esperar primero sentirnos bien. Claro. Y es cierto, hay que ir paso por paso. No vamos a poder cambiar nuestro mundo en un día o una semana, pero podemos dar pequeños pasos y sin darnos cuenta vamos a estar mucho más cerca de un cambio total de lo que jamás pensamos. Sí. Entonces, otra frase dice, retener es creer que solo existe el pasado. Dejar ir al pasado es saber que hay un futuro. Y mira que, fíjate que es una cuestión de fe también. Sí. Porque la fe siempre mira hacia el futuro. Sí. Tiene mucha relación también con el desarrollo de la vida espiritual de una persona, ¿verdad? Sí. La fe, la esperanza, el no rumiar, el no pensar siempre en todo lo negativo, tiene mucho que ver con la fe. Y la fe siempre da vida. Eso se han hecho muchas investigaciones en personas enfermas de cáncer, por ejemplo. Personas que, especialmente sé de investigaciones realizadas con mujeres con cáncer de mama, en las cuales se les dividió en grupos. Estaban las personas, aquellas mujeres que tenían una fe, que creían en Dios, y tenían un grupo de apoyo, de gente que les apoyaba. El otro grupo no creían en Dios, no tenían apoyo emocional, ¿verdad? Las personas que sí que tenían fe y tenían personas que la apoyaban, vivieron mucho más que las personas que no tenían fe. ¿Vivieron mucho más en qué contexto? Vivieron mucho más tiempo de vida. No, obviamente, pero digo, ¿se sanaron del cáncer o...? Claro, siempre hay una expectativa de vida con respecto al cáncer. Se sanaron del cáncer, vivieron más tiempo. ¿Sí? ¿Y las otras personas? Tuvieron recaídas y fallecieron más rápido. ¿Sí? Entonces, la esperanza da vida. La desesperanza literalmente mata. Y sí, así como habíamos hablado, cuando no hay esperanza es como que llega la orden del inconsciente al cuerpo, como digan, apaguen todo que nos vamos. Sí. Entonces, otra frase.
el dolor te abandonará cuando tú lo abandones. Sí. ¿Sí? El pensar demasiado, ¿verdad? En cuánto me dolió lo que me hizo, el cuánto me dolió perder lo que tenía, cuánto me dolió haber cometido el error que cometí, todo el sufrimiento, simplemente no lleva a ninguna parte. Ujú. Por lo tanto, es tiempo de abandonar. Sí. Es tiempo de abandonar el dolor para que el dolor agarre su mochilita y se vaya a nuestra vida. Tipo el chavo agarra, ate todo por un palo y se Sí. vaya a la vecindad. Sí. Dijo Lao Tse, este filósofo chino, dijo, cuando dejo ir lo que fui, me convierto en lo que podría ser. Cuando Cuando dejo ir lo que yo fui, lo que Ujú. fui alguna vez en el Claro. pasado, me convierto en lo que podría ser. Sí. Hay un dicho de un trovador argentino, ya no recuerdo cuál de todos. Decía, voy con las manos vacías por si encuentro algo por el camino. Dice. Sí, ¿Entendés? exactamente, sí. La carga del pasado es una mochila muy grande y pesada que realmente nos estorba para avanzar, ¿verdad? Sí. Nos estorba a nosotros, y si somos padres, si hay personas que dependen de nosotros, continúan con la carga que nosotros cargamos en nuestros hombros. Al final les pasamos a ellos esa carga, ¿verdad? Esa carga de frustración, de desesperanza. Por lo tanto, esa carga es algo pesado que debemos dejar en el camino para poder seguir hacia el futuro. Vivir consciente del presente y seguir hacia el futuro. Sí. Entonces, esto se refiere también, fíjate que se refiere en toda la área de la vida, ¿verdad? Y dejar ir a personas también. Ahí, como dijimos, hay personas que viven en relaciones totalmente tóxicas, totalmente infelices ambos, pero no se animan a cortar, por lo que alguna vez tuvieron, Sí. ¿verdad? Y arrastran infelicidad a ambos. A ver, quiero leerte otra frase. El secreto no es olvidar, sino dejar ir. Y cuando todo se ha ido, serás rico en la pérdida. Demasiado. Parece a tipo Demasiado ya. Yoda o algo así. Lo dijo yo. Repetí un poco El atrás. secreto no es olvidar, sino dejar ir. Ok. Y cuando todo se haya ido, Ujú. serás rico en la pérdida. Tu pérdida va a ser tu riqueza. Y sí. Perdé tu pasado, Sí, el pasado te está lastimando. sí, perdé y vas a ser rico. Ujú. Por el costo de oportunidad que... Sí. Aprende lo que tenés que aprender, ya sin ponerle una carga de emociones, y seguir adelante. Sí. Bueno, esto fue... El tema de esta noche fue el poder negativo de la desesperanza o la indefensión Aprendida. aprendida. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo ya. Mi nombre es Federico, ha sido un honor, un gusto, un placer poder compartir con ustedes estos 60 minutos y nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Muchas gracias. Llegamos al final de Vivir en Plenitud. Hemos tocado temas relacionados al cuidado de la salud emocional y la superación personal. Hemos escuchado tus consultas y esperamos que nuestros consejos puedan hacer la diferencia en tu día a día. Con la conducción de la doctora Yamili Filártiga, esto fue Vivir en Plenitud. De un tema que a todos nos puede tocar, y tenemos que estar atentos a eso, acerca del poder negativo de la desesperanza. La desesperanza. Sí. La desesperanza puede tener poder positivo. Yo, para darle el énfasis, para no decir el poder de la desesperanza, y sacar así los anillos del poder, entonces le enfaticé que el poder de la desesperanza es negativo. Demasiado cine últimamente para eso. Parece que sí. El poder negativo de la desesperanza. De la desesperanza, ¿verdad? Ujú. El tema en psicología que vamos a tocar se llama indefensión aprendida. Ese es su Que término es el científico. término científico, exactamente. El término técnico, ¿verdad? Indefensión Indefensión aprendida. aprendida. Sí. Quiero contar acerca de un experimento que fue realizado por el doctor Seligman, que es el padre de la psicología positiva. Ujú. Hizo el siguiente experimento acompañado de otros científicos, ¿verdad? Sí. Tomaron tomaron a 12 perros. Ujú. A esos 12 perros les enseñaron
le pasaron una pequeña corriente eléctrica y les enseñaron a apretar un botón y que al apretar ese botón, entonces se cortaba la corriente. Les enseñaban a los 12 lo mismo. Sí. No me preguntes por cuánto tiempo le enseñaron y lograron que los perros toquen el botón, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Cuánto tiempo habrá durado ese adiestramiento de los perros, ¿verdad? Después le separaron en 2 grupos a estos perros, 6 y 6. A 6 de los perros le pusieron, ¿verdad?, en habitaciones donde tenían los mismos botones, le pasaban la corriente eléctrica y cuando ellos sentían la corriente, tocaban el botón y se cortaba la corriente. Sí. 6 perros. A los otros 6 perros le pusieron también de la misma manera en una habitación en donde le pasaban la corriente eléctrica, los perros creidísimos que iban al tocar el botón y se iba a cortar la corriente y no pasaba eso. Sí. O sea, estos perros tocaban el botón, pero Y la corriente eléctrica seguían sintiendo ellos, ¿verdad? Y una y otra vez hicieron eso con estos perros, con estos 6 perros. Le pasaban la corriente, los perros desesperados al principio tocaban el botón, pero la corriente eléctrica no cesaba. Llegó un momento en que los perros dejaron de apretar el botón. Se sometieron nomás ya a su Se quedaron ya sencillamente pasivos al sufrimiento. Se quedaron ya como diciendo, ¿para qué vamos a apretar el botón si no? Arranca el programa que te ayudará a descubrir tu potencial. Vivir en plenitud. Para aprender acerca de salud emocional y la superación personal. Porque la vida es para vivirla en plenitud. Te damos consejos prácticos para mejorar tu ambiente familiar y laboral. Con la conducción de la doctora Yamily Filártiga. Esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, un gusto poder compartir nuevamente con ustedes. Soy Federico Fuic y esto es Vivir en Plenitud. Muy buenas noches, doctora Yamily. Buenas noches, Federico. Buenas noches, querida audiencia. ¿Qué vamos a hablar esta noche? Esta noche vamos a hablar acerca de pasa nada luego. Sí. ¿Verdad? Bueno, a partir de ese experimento, ¿verdad?, comenzaron a estudiar acerca de la capacidad del ser humano de someterse al sufrimiento cuando cree que ese sufrimiento no tiene solución. O sea, la resignación, sí, el resignarse al dolor, y ese resignarse no en forma positiva, porque hay determinadas situaciones a las cuales uno se debe resignar, ¿verdad? Por ejemplo, no tenerle más a un ser querido porque partió, porque falleció. Sí. Pero hay situaciones en las cuales las personas no se deben resignar, sin embargo, se resignan porque creen que no tienen salida. Claro. ¿A qué se debe eso? A situaciones del pasado que vivieron, situaciones que les afectaron de tal manera que les hicieron creer de que hagan lo que hagan, las cosas no van.